Muy buenos días, jóvenes alumnos. Esperemos que se encuentren bien. Y me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes, aunque sea por este medio, pero lo importante es que estemos en clase. Antes de empezarla, quiero informarles que por lo extenso que es este tema, lo vamos a dividir en dos partes. Hoy daremos la primera parte y en la próxima clase daremos la segunda parte. Y con esto como estaremos complementando el tema sobre la célula, que es la unidad de vida. Bueno, empezamos. Antaño, sumamente antaño, había ciertos personajes que les gustaba mucho hacer observaciones. Y dentro de estos personajes está uno muy importante que se llamó Roberto Hooke. Pero antes de seguir el tema, quiero informarles que la ciencia y la tecnología nunca podrán separarse. Siempre irán juntas. Si avanza la tecnología, avanza la ciencia. Si avanza la ciencia, avanza también la tecnología. ¿Qué quiero darles a entender con esto? Que si el microscopio, que es un instrumento fundamental en la biología, pues conforme se fue construyendo o mejorando la construcción del microscopio, pues lógico es que llegaron a observarse partículas más pequeñas que existían en la célula. Con esto quiero decirles que Roberto Hooke, un personaje que le gustaba pulir cristales, y cuando este señor hizo lo que les acabo de decir, pulir cristales, tomó un trozo de corcho, ¿verdad? Un trozo de corcho. Y el corcho sabemos que son células muertas. Y el corcho proviene de un árbol que se llama alcornoque. ¿Sí? Alcornoque. Bueno, este señor, al hacer un corte muy fino de este corcho, y lo llega a observar, ¿y cuál fue su sorpresa de la observación? Es que vio espacios o huecos desocupados, pero así fue como observó el tejido muerto Roberto Hooke. Este señor no le llamó célula, le llamó celda. ¿Por qué celda? Porque todo esto, según él dijo, está desocupado. Y en su época se decía que un cuarto de casa habitación, cuando no estaba ocupado, le llamaban celda. Hoy no le llamamos celda, hoy decimos
departamento. Hoy decimos casa habitación, pero en su tiempo de él le llamaban celda. De ahí que Roberto Hooke le dio ese nombre a esos espacios vacíos, que posteriormente otros científicos pues ya le cambiaron el nombre y en lugar de seguirle diciendo celda, le compusieron el nombre con el cual lo conocemos actualmente, célula, ¿verdad? Célula. Bueno, compañeros, el tiempo transcurre y transcurre. Por ahí otro científico llamado René J. Dutrouchet. Este señor se dedicó a estudiar tejidos, pero tanto tejidos animales como tejidos vegetales. Entre los tejidos animales, él estudió el tejido óseo, el tejido epitelial, el tejido conectivo, el sanguíneo, el muscular, aunque hay más tejidos animales, hay más tejidos animales. Pero esto se estudió, y ¿cuál fue su sorpresa? De que todos estaban formados por células. Quiero aclarar que las células, la forma de las células, no todos son iguales. Son diferentes, su forma es diferente. ¿Sí? Bueno, por ahí un libro donde nos habla de las células, nos dice que aproximadamente nuestro cuerpo humano tiene 100 formas diferentes de células. Fíjense, 120 formas diferentes de células. Entonces quiere decir que no todas tienen la misma forma. Si nos vamos con los tejidos vegetales, este señor, Dutrouchet, observó tejido de formación. Y el tejido de formación está integrado por un meristemo primario y un meristemo secundario. ¿Sí? Observó un tejido de protección, y el tejido de protección está formado por un tejido epidérmico y un suberoso. El tejido de resistencia está formado por un esclerénquima, un colénquima y un leñoso. Jóvenes, cuando René hace observación de todo esto, ¿qué dijo? Pues todos los tejidos están formados por células, ¿sí? Por células. Jóvenes, el tiempo transcurre, y hay otros científicos que se interesan por el estudio de la célula. Por ahí surge otro gran científico que se llama Roberto Brown.
Y este señor observa o llega a descubrir que en la parte central de la célula hay una pequeña esfera, pero pequeñísima, al cual Roberto Brown lo bautiza con el nombre de núcleo. A ver, mis amigos, a ver, si este señor Roberto Brown logra descubrir al núcleo, ¿qué nos da a entender? Que el microscopio de Roberto Brown fue mejor que el que utilizó Dr. fue mejor que el que utilizó Roberto Hooke, ¿o no fue mejor? Pues claro que fue mejor. Fue mejor. Quiero decir mejor, porque tenía mayor aumento su cristal. Y al tener un mejor aumento, lógico es que logra observar órganos más pequeños, ¿sí? O partes más pequeñas de la célula. Hoy tenemos un microscopio súper modernísimo, que ese microscopio se llama electrónico. Pues ese microscopio electrónico nos ha ayudado a observar partículas súper más pequeñas, ¿sí? Por eso hace un rato les dije, conforme avanza la tecnología, avanza la ciencia. Y si avanza la ciencia, también avanza la tecnología. ¿Sí? Bueno, mis amigos, entonces, Roberto Brown descubrió al famoso núcleo, que es la parte fundamental de la célula. Y ahorita más adelante diremos por qué es la parte fundamental. Muy bien, corre el tiempo y por ahí surge otro científico que se llamó Johannes Purkinje. ¿Qué descubrió Purkinje con su famoso microscopio? Bueno, a ver, yo creo que todos conocemos un huevo. Todos hemos quebrado un huevo, ¿verdad? Bueno, se dice que un huevo es una célula. Fíjense, un huevo es una célula. El cascarón vendría siendo ¿qué? La pared ¿qué? O la membrana ¿qué? Uno le llamarán, no, pues es la pared celular. Otro le dirán, no, es la membrana celular. Pues sí. Y después de la membrana celular o pared celular, hay un líquido. Ese líquido estará diluido, estará sólido o semisólido. Dirán ustedes, semisólido, profe. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Semisólido. U otros dirán, profe, es acuoso. Pues sí, es cierto. Es acuoso, ¿verdad? Es como viscoso. Pues ese viene representando al citoplasma. Al citoplasma.
¿Y la yema qué viene representando? Pues el núcleo. Y todos debemos de saber que una célula tiene 3 partes fundamentales. ¿Y cuáles son esas 3? Es la membrana celular, es el citoplasma y es el núcleo. 3 partes fundamentales. Bueno, pues entonces Purkinje observó en las células ese líquido acuoso del que acá estamos hablando. Y este señor a ese líquido acuoso lo bautiza con el nombre de protoplasma. Protoplasma. ¿Sí? ¿Por qué lo bautizó con el nombre de protoplasma? Porque él dijo, proto significa primero, plasma, cuerpo. Según él dice que el protoplasma es la que se forma primero de toda la célula. Él dijo así. Por eso lo bautizó con ese nombre de protoplasma. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Espero que sea cierto. Jóvenes, nuevamente vuelvo a mencionar que el tiempo avanza y los científicos también se preocupan por observar a la famosa célula. Surge por ahí otro científico que se llamó Matthias Schleiden. Matthias Schleiden, un gran botánico, ¿sí? Un gran botánico, que estas personas se encargan de estudiar a los vegetales, ¿sí? Antes le llamaban botánicos, hoy ya no le llaman botánicos, les llaman agrónomos. Tan es así que existe la carrera de agronomía, ¿sí? Entonces, estos señores se dedican a eso, a estudiar a los vegetales. Y nosotros debemos saber que todos los vegetales, los completos, aclaro, aclaro, los vegetales completos, porque hay vegetales que están incompletos. El vegetal completo tiene 5 apéndices: raíz, tallo, hojas, flores y fruto. 5 apéndices fundamentales. Bueno, pues este señor, Matthias Schleiden, hizo cortes finísimos de raíz y los observó con su microscopio y vio que todos estaban formados por células. Hizo cortes de tallo, finísimos también, y observó que todos estaban formados por células. Hizo cortes finísimos de hojas, pero de diferentes hojas, como de diferentes raíces, como de diferentes tallos. Y todos están formados por células. Y va con la flor. Y hace cortes también finísimos de flor, pero de diferentes flores. No nomás una sola flor, no, de diferentes flores. Flores gamopétalas, flores de alipétalas, de inflorescencias. Pues hizo corte de todos. ¿Y cuál fue su sorpresa? De que también estaban formados por células. Este personaje también hizo cortes
de frutos. Y no de un solo fruto. Hizo cortes de diferentes frutos. Los observa al microscopio y también observó que todos los frutos están formados por células. ¿Qué dijo? Todos los vegetales, desde la raíz hasta el fruto, están formados por células. Bueno, dice Teodoro Eschwann, un zoólogo, ¿sí? Zoólogo. Los zoólogos son los que se dedican a estudiar a los animales. Antaño le llamaban zoólogos. Hoy no les llaman zoólogos. Hoy les dicen veterinarios. ¿Verdad? Veterinarios. Porque se dedican al estudio de los animales. Y son los médicos de ellos. Así como nosotros tenemos médicos que estudian nuestro cuerpo humano, también hay personas que se dedican a estudiar el cuerpo de los animales. Bueno, pues este señor, Teodoro Eschwann, casi hizo lo mismo que Matthias Sleide. ¿Por qué dijo? ¿Por qué casi? Porque este señor hizo cortes finísimos de hígado, cortes finísimos de páncreas, de músculos, de huesos, de intestino delgado, grueso, de la piel, de diferentes partes de un animal. La sorpresa de este señor es que todos sus observaciones que hizo de las diferentes partes de un cuerpo, vio que estaban formadas por células. ¿Y qué dijo? Pues los organismos que son animales, pues están formados por células. Muy bien. Surge por ahí un médico llamado Rodolfo Virchow. Rodolfo Virchow también se interesó por la observación y el estudio de la célula. ¿Y qué fue lo que observó este señor? Quiero darles a entender que la observación que hizo Rodolfo Virchow no fue nada más una vez, ¿eh? No. Esta observación que les voy a decir, que les voy a platicar, la realizó varias veces para confirmar, ¿sí? Para confirmar, para que después de esta confirmación se diera a conocer públicamente. ¿A qué me refiero? De que él observó una reproducción celular. Imagínense, observar una reproducción celular, donde nos dicen que la célula nueva proviene de otra preexistente. Y eso es cierto, muy cierto. ¿Sí?
Esta célula nueva, ¿cómo le llamamos? Célula hija. ¿Sí? ¿Cuál es su preexistente? Pues, ¿quién la originó? ¿Y quién, cómo le decimos comúnmente? Pues su mamá. Es como nosotros de quién provenimos. ¿De quién? De un hombre y una mujer, ¿verdad? De un hombre y una mujer. Entonces nosotros somos los nuevos y los preexistentes son papá y mamá. ¿Sí? Pues así la célula. Así la célula. Bueno, estos tres se unieron, platicaron y dijeron, vamos a formar una teoría celular, ¿sí? Que tenga 3 postulados. 3. Primero, dice, la célula es la unidad anatómica de los seres vivos. A ver, piénsenle ustedes, piénsenle. ¿Por qué nos dirían en su primer postulado? La célula es la unidad anatómica de los seres vivos. ¿Por qué? Ah, profe, yo le digo, a ver, dígame por qué. Anatomía quiere decir cuerpo. O también quiere decir forma. Entonces, la anatomía o la forma de un vegetal, pues todo está formado por células. La anatomía o el cuerpo de un ser animal, pues está formado por células. ¿Sí? Y en ese aspecto, pues tienen toda la razón. ¿Sí? Toda la razón. Nada más que volvemos a recalcar, no todas las células son iguales. Las células del tejido de formación tienen una forma. Las células del tejido primario tienen otra fórmula. Las células del tejido secundario tienen otra forma. Las células de protección son diferentes formas. Las de protección tienen diferente forma a las de formación. Y la forma de las células de protección son diferentes a las células del tejido de resistencia. ¿Sí? Entonces, todas son diferentes. Todas en forma. Pero todas tienen 3 partes fundamentales: membrana, citoplasma y núcleo. Muy bien. Punto número 2. La célula es la unidad funcional de los seres vivos. Fíjense, funcional. Dice aquí anatomía y aquí dice funcional. ¿Qué quiere decir? Porque todas las células funcionan o realizan su propio trabajo. ¿Sí? Y todos los trabajos de cada célula, al coordinarse, hacen que el ser llamado vegetal o llamado animal pueda existir
gracias a la suma de todas las funciones que realiza cada célula. ¿Okay? Compañeros, yo espero que nos vayamos entendiendo y vayamos sobre todo aprendiendo. Tercer punto. Toda célula proviene de otra célula preexistente. Y eso es muy cierto. Muy cierto. Y gracias a que existe una reproducción, nosotros crecemos. Cuando nuestra madre nos expulsa, medimos 50 centímetros de longitud. 50. Con un peso de 3 kilos, que es lo normal. Y así nos pasamos con unos gramos, pues bueno, ya nos pasamos. ¿Sí? Pero les pregunto, ¿ustedes siguen midiendo 50 centímetros o miden más? Pues ya miden más, ¿verdad? Y van a crecer más. ¿Pero gracias a qué o por qué? Pues gracias a que las células se multiplican. Quiero decir, gracias a que las células dan origen a otras células. Y conforme van dando origen a otras células, claro está que pues nos vamos creciendo, hasta llegar a una estatura normal. Y lo mismo pasa en un ser vivo llamado animal que en un ser vegetal, porque los vegetales también crecen. ¿Sí? Dirán ustedes, pero no todos crecen igual. Ah, no, claro que no, profesor. No, jóvenes. Claro que no. Porque hay vegetales que llegan a medir hasta 60 centímetros de altura. Y a esas las consideramos como hierbas. Hay vegetales que llegan a crecer hasta unos 60, unos 70 de alto. Y a esas las consideramos como arbustos. Y hay vegetales que crecen hasta 80 metros de altura. Pues a esos los consideramos como árboles. ¿Sí? Como árboles. Jóvenes, yo espero que esto que acabamos de comentar haya sido entendible. Y repito, por lo extenso del tema, lo hemos dividido en 2 partes. La próxima clase, nos vamos a dedicar exclusivamente a hablar sobre los 2 tipos de células que se conocen: las que tienen núcleo y las que no tienen núcleo. ¿Sí? Y por esta razón se han dividido en 2 grupos. Las que no tienen núcleo se les conoce como células procariontes. ¿Sí? Procariontes. Y las que tienen núcleo
se le llama células eucariontes. ¿Sí? Entonces, para la siguiente clase vamos a hablar exclusivamente de las células procariontes y de las células eucariontes. Jóvenes, pues les agradezco mucho que hayan prestado atención a este tema y nos vemos la próxima, si Dios quiere. Provecho en sus alimentos. Y hasta luego, jóvenes.